Bueno, buenos días chicos, chicas, espero que hayáis tenido un buen fin de semana, que lo hayáis pasado lo mejor posible, que hayáis podido descansar y recargar las pilas para esta semana que empieza ahora. Antes de nada os quiero recordar que es muy importante cumplir con todas las medidas de carácter sanitario que hemos estado repasando estos días en clase. Lavarse las manos, cumplir la distancia de seguridad con las personas de nuestro entorno y especialmente no salir de casa salvo para cosas absolutamente imprescindibles. Eh, Esperemos que esta situación no dure mucho, pero tendrá que durar lo que las autoridades consideren que es necesario, así que tenemos que tener mucha fuerza y mucho ánimo y darnos ánimo entre todos, ¿de acuerdo? Como os dije al finalizar la semana pasada, os estoy preparando una serie de vídeos para explicar algunos conceptos del área de matemáticas, ¿vale? Voy a hacer 3 vídeos que os voy a colgar en el blog y en la página en el equipo de Teams, ¿de acuerdo? Por tanto, esos 3 vídeos van a estar relacionados con lo siguiente. Un primer vídeo, que es el que estáis viendo, en el que voy a explicar otra vez más y de una manera distinta a como lo he explicado otras veces y a los materiales que tenéis en Teams y en vuestro libro de texto, las unidades de medida de la longitud. ¿Vale? Os voy a explicar, voy a intentar explicar por qué utilizamos el metro y por qué utilizamos también otras unidades como el kilómetro, como el hectómetro, como el decámetro, el centímetro, el milímetro y por qué se llaman así. Que creo que eso os va a ayudar a entenderlo. El segundo vídeo que voy a hacer es la solución a los problemas de matemáticas que hicisteis el último día y que han quedado sin corregir. Y el tercero de los vídeos voy a intentar explicaros también cómo estas unidades se pueden utilizar también para otros sistemas de medida, para otras unidades de medida como son la medida de la capacidad o la medida de la masa. Antes de continuar os quiero recordar también que para aprovechar bien el vídeo os recomiendo mucho que reviséis previamente todos los ejercicios que hemos hecho en Teams, ¿vale? Si es necesario, aquellos en los que habéis tenido errores, porque ya los tenéis corregidos, tomad nota en el cuaderno para seguir la explicación del vídeo. Bien, en primer lugar, los seres humanos necesitamos medir distancias de las cosas. Necesitamos medir distancias para todo tipo de cosas de nuestra vida cotidiana. Para decir dónde están las cosas, para decir dónde estamos nosotros, hacia dónde nos dirigimos, en fin, para un montón de quehaceres. Y para medir las cosas, ya hemos visto en clase que es mucho mejor tener una unidad que compartamos todos, que todos utilicemos la misma, a que cada uno utilice la suya, porque si no, el ejemplo que os ponía en clase es que si yo mido mi estantería en función de las baldosas que hay en el suelo, probablemente esa misma estantería no entre en otra habitación porque las baldosas de allí sean de otro tipo o sean de otro tamaño. Por eso, todos estamos utilizando la misma unidad de medida. Y la unidad de medida que utilizamos es el metro. Todas las personas que utilizan el metro saben que el metro tiene la misma unidad. Un japonés, un italiano, un colombiano, un español o un senegalés, cuando dicen que algo está a 12 metros o que algo mide 300 metros, están diciendo exactamente lo mismo. Y eso es muy útil. Lo que ocurre es que el metro a veces se nos queda corto o se nos queda largo, ¿vale? Os voy a poner 2 ejemplos. Si yo tengo que decir la distancia que hay entre Ciudad Rodrigo y Salamanca, yo sé que hay 89.000 metros. Y este es un número grande. Es un número grande que todavía puedo utilizar, pero si tengo que decir la distancia entre Ciudad Rodrigo y Nueva York, tendría que decir que hay 5.600.000 metros. Y este es un número ya mucho más grande. Y que en realidad tiene poco sentido que utilice. Le diga a alguien
La distancia entre un sitio y otro es de 5.600.000 metros. De la misma manera, si yo tengo que decir cuál es el diámetro, la sección, el ancho, por así decirlo, de este bolígrafo, tendría que decirle en metros que mide 0,005 metros. Y estas medidas son verdaderas, son ciertas, estas son las medidas, pero son muy poco útiles, porque este número es muy grande y porque este número es muy pequeño. Y si yo tengo que hacer operaciones con esos números, voy a tener problemas y probablemente me equivoque. Así que hemos ideado una serie de unidades mayores y menores que van a hacer que estos números sean más fáciles. Es más fácil que yo diga que entre Ciudad Rodrigo y Salamanca hay 89 kilómetros o que entre Ciudad Rodrigo y Nueva York hay 5.600 kilómetros. Y especialmente es mucho más útil que yo diga que la sección, que el ancho, por así decirlo entre comillas, ya veremos que no es el ancho, de este rotulador es de 5 milímetros. Y es mucho más útil porque 0,005 es un número que tiene cierta complejidad, y en cambio 5 es un número muy sencillo. 89 es un número muy sencillo y 89.000 es un número un poco más complicado. Bien. Teniendo en cuenta esto, voy a explicaros por qué utilizamos y cuáles son las unidades que utilizamos. ¿Qué unidades utilizamos y por qué? Bien, vosotros que ya conocéis bastante bien los números decimales, sabéis que un número decimal, por ejemplo, el número 1,234, es una parte entera y una parte decimal. Y esa parte decimal tiene una parte que mide 10 veces menos que la entera, una parte que mide 100 veces menos que la entera y una parte que mide 1000 veces menos que la entera. Y de hecho la llamamos décima y nos acordamos que décima venía de 1 partido 10 y por eso lo llamábamos décima. La centésima, que viene de 1 partido 100 y por eso lo llamamos centésima. Y la milésima, que viene de 1 partido 1000 y por eso lo llamamos milésima. Pues bien, las unidades más pequeñas que el metro tienen también la misma manera de ser llamadas, se llaman de la misma forma. Mirad, yo utilizo prefijos como deci, que significa 10, centi, que significa 100, y mili, que significa 1000. Y esto quiere decir que un metro es lo mismo que 10 decímetros, porque deci significa 10. Y como es una unidad más pequeña, un metro se convierte en más unidades pequeñas, ¿vale? Un metro es lo mismo que 10 decímetros. Sé también que un metro es lo mismo que 100 centímetros, que es una unidad todavía más pequeña. Y lo llamo centi porque centi significa 100, y de hecho se escribe muy parecido, y por tanto me puedo acordar que un metro es lo mismo que 100 centímetros. Y un metro, yo sé que son 1000 milímetros. Porque de hecho mili es prácticamente lo mismo que 1000. Se dice prácticamente igual. Me puedo acordar así y puedo ver cómo cada vez que voy hacia una unidad más pequeña que el metro, lo que estoy haciendo es multiplicar por 10, 1 multiplicado por 10 da 10, multiplicar por 100, 1 por 100 da 100, o multiplicar por 1000, 1 por 1000 da 1000. Pero también podría decir al revés, un decímetro es lo mismo que 0,1 metros, que 0,1 metros. 0 metros y un decímetro. Un centímetro es lo mismo que 0 metros, porque un centímetro es una unidad mucho más pequeña que el metro, y entonces no es un metro, es menos, de hecho es una
100 centímetros es un metro, 0,01 metros. Y un milímetro es lo mismo que 0 unidades, 0 decímetros, 0 centímetros y 1 milímetro. De tal manera que yo sé que un milímetro, que un decímetro lo he calculado porque he dividido 1 entre 10 y yo ya sé dividir entre 100, entre 10 y entre 1000. Además, muy bien, lo sabéis hacer todos. Entonces, si yo divido 1 entre 100, entre 10, me sale 0,1. Si divido 1 entre 100, me sale 0,01, porque voy pasando la coma para allá. Y si divido 1 entre 1000, me sale 0,001 y voy pasando la coma para allá. Por tanto, estas son unidades más pequeñas que el metro. Pero también hay unidades mayores. Hay unidades en las que lo que ocurre es que ya no tenemos una parte del metro, sino que tenemos metros enteros, muchos metros, concretamente de 10 en 10. De 10 en 10. Igual que utilizamos en la numeración, recordad los primeros temas, las unidades, las decenas, las centenas y los millares, aquí vamos a utilizar el deca, que significa 10, el hecto, que significa 100, y el kilo, que significa 1000. Y por tanto, un decámetro van a ser 10 metros, un hectómetro van a ser 100 metros y un kilómetro van a ser 1000 metros. ¿Vale? En el otro vídeo habéis visto cómo para transformar cada una de estas unidades lo que hago es que si voy un paso para la derecha o para abajo hacia unidades más pequeñas, lo que hago es multiplicar, y si lo hago en unidades más grandes, lo que hago es dividir. De esta manera podéis ver además cómo efectivamente se va construyendo así y cómo los distintos prefijos tienen un sentido. Y quiero que os quedéis con ese sentido, con deci, centi, mili, para no olvidaros nunca, deca, hecto, kilo, para que no lo olvidéis. Y cuando tengáis alguna duda, lo podáis recuperar o lo podáis recordar así. Por tanto, esta es una manera de entenderlo. La otra manera de entenderlo, que tiene que ver con lo mismo, con el mismo sistema y con lo que habéis visto en otros vídeos y lo que habéis visto en vuestro libro, es que un metro, para pasarlo a decímetros, lo que hago es multiplicar por 10. Un decímetro, para pasarlo a centímetros, es multiplicar por 10. Es decir, cada vez que voy pasando para acá, multiplico por 10, me da igual donde esté, siempre multiplico por 10. Y que en cambio, si voy en la dirección contraria, lo que hago es dividir. Si voy para allá, pues divido por 10 y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora vamos a ver, por tanto, contando esto, cómo calcular las distintas unidades que os había puesto en el ejercicio en DINS y que casi todos habéis hecho muy bien. La primera era transformar 1,64 kilómetros a metros. Mirad, lo voy a hacer de dos maneras. La primera es la más visual. Después voy a hacerla con los cálculos. Quiero que lo hagáis con los cálculos, pero quiero que lo entendáis también. Si yo pongo la unidad en el kilómetro y pongo 1,64, yo puedo saber, este cero lo pongo porque después de la coma puedo poner los ceros que quiera, yo puedo saber que en metros este número sería, efectivamente, si en vez de poner la coma aquí, la pongo donde están los metros, pongo la unidad en el metro, efectivamente son 1640 metros. Dicho de otra manera, como tengo que dar 1, 2 y 3 pasos, puedo hacer 1,64 por 1000 y eso me da 1640 metros. Como un kilómetro son 1000 metros, 1,64 kilómetros son 1640 metros. Pero también son 1 kilómetro, 6 hectómetros y 4 decámetros. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta para los problemas que después vamos a corregir.
Bien, pues ya sabemos que este se resolvía así. El segundo que teníais era 7,62 hectómetros en metros. Y 7,64, lo que hay que hacer es trasladar 1 y 2 pasos, por tanto, 7,64 por 1 y 2 pasos, lo multiplico por 100 y me da 764. ¿Vale? 762, perdón, el ejercicio era con el 2. Da lo mismo, pero quiero que lo veáis bien. ¿Vale? Bien. También quiero que veáis que lo puedo escribir así. En vuestro libro de textos tenéis un ejercicio en el que os pide que lo escribáis así. ¿Vale? De momento no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Bien. Siguiente paso, siguiente ejercicio. Voy a mirar, no voy a mirarlos todos, pero sí voy a mirar los más importantes. Uno que es muy interesante. 200 metros. 200 metros... 200 metros yo los empezaría escribiendo desde la unidad es el metro, y eso serían 200 metros. Y me pregunta que cuántos hectómetros son, ¿verdad? No, en kilómetros, perdón. Me pregunta cuántos kilómetros son. Bueno, pues lo voy a hacer primero con el cálculo. Tengo que dar 1, 2 y 3 pasos para atrás, es decir, hacia unidad más grande, y por tanto tengo que dividir 200 entre 1000, eso es lo mismo que 0,2, 1, 2 ceros, me quedo con la unidad y ya pongo una coma y meto un 0, pero visualmente puedo ver como 200 metros no es ningún kilómetro, no hay ninguna unidad entera de kilómetros, así que son efectivamente 0,2 kilómetros. Vale, vamos a hacer alguno más de los más pequeños, que son los, por ejemplo, este. 1568 milímetros. 1568 milímetros trasladándolo a metros. Bueno, pues 1568 milímetros a metro son 1, 2 y 3 pasos en división, 1, 2 y 3 pasos, por tanto divido por 1000, porque divido por 3 pasos, 3 ceros, 1, 2 y 3, y eso entre 1000 es 1,568, porque voy pasando una coma, 2 comas y la tercera, ¿vale? Efectivamente, si yo lo pongo en la tabla, 1568 milímetros son 1 metro, 5 decímetros, 6 centímetros y 8 milímetros, o 1568 milímetros. ¿Vale? Y estos son las unidades más habituales que se utilizan en la medida. Solemos expresar las cosas en centímetros, en milímetros, en metros, en kilómetros, pero también a veces se expresan en hectómetros, en decámetros y en decímetros, así que vamos a hacer un ejercicio de los que tenéis, a corregirlo con los hectómetros y con los decámetros. Concretamente, 3,4 hectómetros lo vamos a pasar a decímetros. Bien. Si lo quiero pasar a decímetros, tengo que dar un paso, 2 pasos y 3 pasos. Y por tanto esto lo tengo que multiplicar por 1, 2 y 3, por 1000. 1000, o sea, 10, 100, 1000. Y 3,4 por 1000 son 3400. Y si lo escribo aquí, 3,4, pues efectivamente, cuando la unidad está en el hectómetro, son 3 unidades y 4 partes de unidad, 4 décimas partes de unidad,
Y si yo quito la coma porque pongo la unidad aquí, son 3.400 unidades. 3.400 decímetros. ¿Vale? Espero que de esta manera os haya quedado un poco más claro y que os sirva para comprender bien cómo se pueden hacer los ejercicios. Los podéis hacer de las dos maneras. Lo podéis hacer pensando en los saltos, en cómo pasamos de una unidad más grande a una más pequeña. Si yo hago una cosa que es más grande, la paso a una unidad más pequeña, me salen más unidades, y en cambio una unidad que es pequeña, la paso a una grande, me salen menos, evidentemente. Por eso hacia aquí multiplico y hacia aquí divido. Pero también que entendáis que esto es algo muy parecido a cómo hemos utilizado siempre los números decimales, porque depende de dónde coloquemos la unidad y de dónde pongamos la referencia. Por eso tenéis ejercicios de este tipo y por eso tenéis ejercicios de este tipo. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier cuestión, no dudéis en plantearla a través de Teams, que para eso estoy. Si es posible, planteadla de manera pública porque algún compañero o compañera os podrá ayudar, y si entendéis que es una cuestión que me tenéis que preguntar de manera directa, me ponéis un mensaje privado. ¿Vale? Hasta luego, os voy a dejar ahora el próximo vídeo sobre los problemas que faltaban por corregir y ya veréis cómo esto lo vais a entender todos de una manera estupenda.